a tres grandes expertas. Y sí que nos gusta siempre apoyarnos muchos en datos, ¿no? Y hemos hablado que la presencia femenina avanza en los órganos de gobierno. Ya tenemos una media en España del 36,6% en los consejos de las cotizadas, el 41,3% en el IBEX. Este es dato del 2022. Sí que tenemos, por los informes recientes, que en 2025, en lugar de ir avanzando, sí que se ha estancado, ¿vale? Y eso es una pequeña señal de alerta que tenemos que tener todos. Pero el reto, lo que decíamos desde el inicio, es hacer que este relato de liderazgo en femenino sea un relato compartido entre hombres y mujeres. Me gustaría ver si nos pudierais compartir cómo lo estáis viendo desde dos organizaciones pioneras como las vuestras para crear un relato que une, y que suma y que no separa. Si quieres, Teresa, empezamos por ti. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Noemí, Elena, Canal CEO en su conjunto, y un placer compartir este escenario contigo, Ana, que tenemos muchas cosas en común, ya lo vimos el otro día, así que nada, esto es el comienzo de una bonita amistad, seguro. Seguro. Pues, a ver, yo creo que el relato y el mensaje más potente lo lanzas cuando tú lo integras en las prácticas, en los comportamientos de la compañía, ¿no? A ver, nosotros partimos de una pole position. Yo siempre digo que parto de una posición muy privilegiada a nivel de mensaje, a nivel de comunicación, porque somos Grupo Social 11, y eso hace que en estos tiempos de propósito ya naciéramos con el propósito incorporado, ¿no? De lograr la plena inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, valores como la igualdad, la equidad, la diversidad, ¿no? Pues ya los llevamos pues incorporados, los llevamos a su máximo exponente, y eso se traduce pues en acciones y se traduce en el día a día, ¿no? Eso, por ejemplo, en nuestro comité de dirección, pues somos un 50% de mujeres y un 50% de hombres, y si bien es verdad que el CEO y el presidente pues son dos hombres, el área más importante y más amplia y que más acción y actividad aglutina y más personal aglutina, pues lo lleva y lo lidera una mujer que además es ponente hoy también aquí, participa en una mesa, Beatriz Miguel, y bueno, y a partir de ahí, ellos además no ha sido una búsqueda, una cuota forzada o buscada, sino que ha salido de forma absolutamente natural por la idiosincrasia de la propia compañía, ¿no? Y como digo, a partir de ahí pues ya podemos hablar de un 58% de mujeres en la compañía, y además muchas de ellas en jefaturas, o sea, llevando el área a nivel de jefatura. Y bueno, siguiendo en esa línea, en ese relato y en ese mensaje, un casi 40% son personas que tienen algún tipo de discapacidad, y hablamos de todas las discapacidades posibles, es decir, física, motora, discapacidad sensorial, vista-oído, discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, y además en un bonito proyecto, porque como digo, lo llevamos a la acción, lo incorporamos, que se llama Dave Coach. Ahora hemos extendido ese modelo único en el mundo, porque no existe otra compañía igual en el mundo, ni dentro ni fuera. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, si están en España, lo tienen un poquito más fácil, pues ese modelo único lo hemos extendido a otras variables también de la diversidad y de la vulnerabilidad, y lo que estamos haciendo es trabajar para que los colectivos vulnerables, que tenemos un 19% de colectivos vulnerables, bueno, pues salgan de esa vulnerabilidad a partir de este maravilloso proyecto, poniendo e implementando medidas sociales, medidas económicas y apoyos de todo tipo. Entonces, en nuestro caso, en el caso de Ilunion Hotels, no es que lancemos un mensaje o incorporemos un mensaje, sino que la propia empresa es un mensaje, y un mensaje muy poderoso, ¿no? Muy bien. Ana, no sé si lo tienes fácil o difícil ahora después de este speech, Me pero quedaría vosotros escuchando a Teresa. en el ámbito del retail ha sido un sector muy femenino en volumen, pero quizá los cambios en las posiciones de dirección lo estamos viendo ahora. ¿Cómo lo estáis haciendo? Muy bien. Bueno, en primer lugar, igual que Teresa, pues un placer. Enhorabuena a Noemí, además, y a todo el equipo, pero especialmente también a ella por su empuje, por esta iniciativa y por invitarnos y por invitarme, y un placer estar aquí con Teresa y con este elenco de ponentes, mujeres todas inspiradoras. Y tú también, Elena, que además te sigo muy... Yo soy un work in progress. Work in progress. Bueno, a ver, mira, yo en mi opinión, antes de pasar al retail y darte algunas cifras del retail, yo, como esta mesa es de relato, pues yo creo que el feminismo necesita un nuevo relato. Y hemos dado las claves, Noemí ha dado muchas claves al principio, ¿no? Yo creo que se necesita evolucionar el relato de la reivindicación, que siempre se ha tenido y que hemos tenido las mujeres, pues yo creo que ha servido para el primer gran objetivo, que es la visibilidad, pero ahora es necesario evolucionar ese relato. Tiene que ser un relato, si queremos transformar, hay que ilusionar. O
O sea, ninguna persona que ha transformado algo en ningún ámbito ha sido sin ilusión. Tienes que motivar, tienes que ilusionar, tienes que generar una visión compartida para que eso te mueva a la acción, ¿no? Y yo creo que hay que generar una visión y un relato que sea integrador, como tú muy bien decías, que una, que no divida, y que además pues nos una a todas en esa visión que yo creo que ha sido siempre el objetivo de todas las mujeres que nos han precedido en tantas cosas maravillosas que han hecho, ¿no? Ellas han creído siempre que la incorporación de la voz y la acción de la mujer en todos los ámbitos de la vida iba a mejorar la sociedad, la iba a hacer más plural, la iba a dotar de más talento, iba a ser una sociedad más humana. Las mujeres, es verdad, que traen de serie, yo le digo así, el valor competitivo que tú decías, traen de serie muchos valores para hacer esa sociedad más humana, donde la persona de verdad está en el centro, es una sociedad más sana, donde no tienes que elegir entre tu trabajo y tu vida personal, donde todo es una unidad. Y yo creo que esa visión de esa sociedad pues más inteligente, a mí me gusta llamar así, más inteligente, con más talento, que necesita el talento de todos, de las mujeres y no solo de las mujeres, de culturas, de personas con discapacidad. O sea, yo creo que la diversidad es un motor de progreso y si tú incorporas la pluralidad de miradas, pues al final consigues una sociedad más capaz para abordar la cantidad de retos que tenemos, que son muchos, ¿no? Con lo cual yo creo que el feminismo tiene que evolucionar ese relato para poder conquistar a todos, para poder conquistar a la sociedad, a hombres, a mujeres, a las generaciones más jóvenes, a todos, para poderles ilusionar en que verdaderamente se incorporan la mirada femenina en las posiciones de liderazgo fundamentalmente, y más allá de la mirada femenina y de la acción femenina, de la diversidad en su conjunto, pues vamos a ser más capaces de afrontar todo. Y además yo creo que, y con esto acabo la reflexión, yo creo que tenemos muchos datos muy interesantes para que este relato ya tenga una base muy sólida. Hablábamos del mundo del retail. Bueno, yo creo que una de las conquistas que tenemos como sociedad más importantes, y es un éxito absoluto, es verdaderamente lo que se ha conseguido, aunque todavía queda mucho, pero lo que se ha conseguido en la incorporación de las mujeres, tanto a consejos de dirección como a puestos directivos. Es verdad que queda todavía mucho y no podemos volver atrás, y por eso es muy importante seguir ilusionando a las generaciones venideras, porque sí que observamos cierto retroceso en algunas motivaciones. Pero hemos conseguido muchas cosas. En el mundo del retail, por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan en el retail textil moda, Arte es la patronal de las cadenas de moda, y tenemos socios nacionales e internacionales, el 74,6% son mujeres. En puestos de liderazgo y de CEO es el 30%. Antes no había. Y si nos comparamos con otros países, por ejemplo Estados Unidos, pues es el 10%. Con lo cual, bueno, España no lo está haciendo mal, ¿no? Pero tenemos que seguir más allá de las cuotas, esa reivindicación. Yo creo que hay que cambiar y hay que evolucionar ese relato para conquistar y para decirle, como muy bien decía Teresa, ¿no? Para decirle a una compañía, y como decía también antes Noemí, que su cuenta de resultados va a mejorar si incorpora a las mujeres en su consejo de dirección y en su consejo de administración y en todas las posiciones. Que además el mundo rural va a estar mucho mejor si apoyamos a la cantidad de mujeres rurales. Yo soy manchega, siempre lo digo, vengo del mundo rural y hay cantidad de mujeres maravillosas que cohesionan nuestro territorio y que están siendo no solo las artífices de fijar la población en ese territorio, sino también son auténticos motores sociales y económicos de esos territorios, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar el impacto positivo de la diversidad y el impacto positivo de la incorporación de la mujer en el mundo rural para conseguir la cohesión social y el desarrollo económico, en las empresas porque van a mejorar su cuenta de resultados. O sea, yo creo que tenemos muchos datos donde basar ese relato y evolucionar ese relato. Y en el mundo del retail, desde nuestra asociación, es lo que queremos hacer. O sea, ya tenemos una base importante de mujeres, todavía nos queda mucho o nos queda largo camino para que lo que es la alta dirección y sobre todo pues, los consejos de administración estén con más mujeres en esas posiciones, pero nosotros queremos ser, pues, tomar la diversidad y el liderazgo femenino como bandera y ahí estamos, poco a poco. Somos una asociación que llevamos 2 años, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, pero avanzando firme. Yo desde el punto de vista comunicativo me parece súper interesante recoger una idea que decía Teresa con el tema del propósito y de Ilunio, ¿no? Claro, yo creo que desde el punto de vista comunicativo cuando tienes algo que es genuino,
es mucho más fácil. Y yo creo que a veces nos falta, ¿no? Desde el punto de vista de marca personal, de cómo se trabaja nuestra marca personal, de cómo nos falta esa idea de propósito que tanto se habla, pero que después dices, ¿cómo la traslado yo? Y que sea genuino, que me lo creo. O sea, no puedo estar hablando de deporte si es que yo no entreno 4 días a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que facilita mucho, y a veces hay que hacer esa labor, ¿no? De qué es genuino y para después conectar, ¿no? Bien. Y desde lo que decías, me parece súper interesante, porque no hace mucho entrevistamos en Canal CEO a una neurocientífica que me dijo una cosa que me ha recordado mucho a lo que dices, ¿no? Me dijo que en todo trauma, es Ana Forés, que tiene diferentes libros sobre neuroeducación, además, y ella dice que una cosa es cómo nos lo contamos, que en todo trauma existe en 2 cosas, ¿no? Lo que ha sucedido y cómo nos lo contamos, ¿no? Y que a veces es mucho peor el cómo nos lo contamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que el feminismo necesita un nuevo relato porque se ha contado mal, y me has recordado mucho tu reflexión a que incluso la podemos llevar a nuestra marca personal y a cómo estamos haciendo nuestra visibilidad y o sea, qué estamos contando, ¿no? Porque a lo mejor, ¿no? podemos retomarlo y contarlo de otro modo, ¿no? Me parecía muy buena esa idea de que todo trauma tiene 2 momentos, No, el trauma en sí y cómo te lo cuentas. Sí, y en ese sentido era justo lo que ahora queríamos introducir, ¿no? Hablábamos en la previa mucho también de la influencia que tienen las empresas en la creación de ese relato, ¿no? Hasta ahora hablamos mucho siempre del qué, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, qué debería ser, pero en ocasiones nos falta profundizar en el cómo, ¿no? El cómo se convierte ese relato en parte de la cultura de una empresa, y el cómo y el poder que tienen las empresas en construir esa imagen en la sociedad, ¿no? Teresa, no sé si tú nos puedes decir algunas acciones concretas de cómo se construye con el relato cultura, ¿no? Cómo habéis hecho desde Ilunion que esa diversidad sea parte de la cultura. Y me gustaría mucho que Ana, por la exposición también que tiene el sector de retail, el cómo también desde las empresas podemos influir, ¿no? Tenemos un poder que tenemos que saber utilizar para llevar una imagen, ese nuevo relato de feminismo y de liderazgo conjunto que necesitamos. Sí, a ver, nosotros, bueno, desde siempre, históricamente, hemos tenido un compromiso pues, con todos estos valores de los que hemos ido hablando, y siempre hemos hablado en clave de agradecimiento, ¿no? Y seguimos profundamente agradecidos a la sociedad, y ese ha sido nuestro relato por el apoyo, por la apuesta decidida que tiene por este modelo, por este concepto de negocio, ¿no? Pero yo cuando me incorporo aquí hace 3 años, pues me di cuenta de que teníamos que buscar un cambio de paradigma, porque es verdad que estamos profundamente agradecidos a la sociedad, ¿no? Pero no es menos cierto que nuestra gente tiene el poder de cambiar, de mover, de transformar, de hacer avanzar el mundo y sobre todo de hacer que la gente mire el mundo con otros ojos, ¿no? Con ojos esperanzadores, ¿no? y de forma mucho más positiva, ¿no? Entonces, ahí es donde nace una campaña, que fue la campaña Donde dormir es despertar, que es nuestra campaña que baña ahora a todos nuestros hoteles y que también tiene una web de propósito, donde dormiresdespertar.es, ¿no? Que es diferente a donde tú puedes contratar tus noches de hotel. Y bueno, y lo que trata es precisamente eso, de empoderar a nuestra gente, ¿no? A continuación de esta campaña, porque dices, bueno, es que es una campaña tremendamente aspiracional, si quien la conoce pues está cargada de grandes máximas, ¿no? Porque por una vez, para abrir los ojos solo hay que cerrarlos, Ilunion Hotels, donde dormir es despertar, ¿no? Pero es que resulta que todo eso se hace palpable, presente y real por todo lo que hay detrás, ¿no? Un poco lo que decías tú, Noemi, ¿no? O sea, en nuestro caso no es pintar la fachada, sino cómo nos las arreglamos para contar todo lo que hay detrás. Somos como un iceberg. O sea, precisamente lo que se ve que son nuestros hoteles es quizá lo menos relevante de nuestro concepto, ¿no? El mensaje más poderoso está por debajo, que es el de nuestra gente, ¿no? Y son ellos los que hacen avanzar y los que realmente... Entonces, a partir de esa campaña, que fue finita en el tiempo, duró un mes, bueno, pues lo que hicimos fue hacer una maravillosa estela que es Soñadores, que es una serie de 3 temporadas que está en YouTube y que además está en nuestras redes sociales. Gracias, Ana. Pues, y es donde nuestra gente realmente cuenta su experiencia y cuenta cuáles son sus sueños y cuentan cómo se sintieron cuando llegaron a Ilunion Hotels, ¿no? Y sus sueños pues son muy diversos, ¿no? Pues yo recuerdo a Arif, que es una persona pues que procede de Afganistán, que perdió una pierna por una mina antipersona allí.
pues él sueña con un mundo sin guerras, donde no tenga que salir de su país, traer a su familia, que además estuvieron alojados en nuestro país, en nuestros hoteles hasta que pudieron encontrar un lugar donde vivir. Pues él sueña eso, con un mundo sin guerras. Nerea Goicoechea, que es de la segunda temporada, pues una usuaria de silla de ruedas, pues ella sueña con un mundo sin barreras. Y en general sueña con que no se estigmatice o se señale la diferencia, ¿no? Ellos dicen, es que no entramos en un entorno de inclusión cuando llegamos a Lunes Hotels, entramos en un entorno de comprensión donde, bueno, pues no teníamos que dar más explicaciones que los demás, ¿no? Eran temas además que conectaron muy bien con la sociedad y ahí están las cifras en redes sociales, tenemos 14 millones de visualizaciones entre todas las redes, más de 160.000 interacciones, pues porque hemos hablado de eso, de bullying también, de TDAH, hemos hablado de bipolaridad, de temas que están dentro de la sociedad y que no se les da visibilidad y que cuando de repente les das visibilidad resulta que hay un montón de gente que está en tu misma situación, ¿no? y que bueno, pues que ha conectado con lo que le estás contando, con ese mensaje, con ese No, y relato. además el ejemplo de su historia, que además algunos de ellos ocupan cargos ya de responsabilidad dentro de Luna. Absolutamente, sí. En el comité de dirección hay personas con discapacidad. Qué maravilla. Ana, ¿qué hacemos con los estereotipos, la creación, Sí, la sí, influencia desde el retail? Pues fíjate, bueno, es que el retail textil moda pues siempre ha sido un agente de transformación social, si lo pensamos así, ¿no? Y es un generador de tendencias, con lo cual la responsabilidad que tiene yo creo que es muy grande. Yo también creo que cuando tienes mucha visibilidad, y eso pues en muchos ámbitos se ve, en el liderazgo por supuesto, tienes mucha responsabilidad, porque influyes, porque tienes mucha capacidad de influencia. Entonces lo que tiene el retail moda, pues una de las cosas que a mí me gusta decir es que tiene un gran poder. El poder de la moda tiene un poder que otros sectores no tienen y tiene el poder pues, de cambiar paradigmas, de generar tendencias diferentes, de la red de establecimientos que nosotros vemos tiendas por toda España, ¿no? Y eso lo digo a nuestros socios, ¿no? Que tienen, pues, qué red tan enorme, ¿no? De establecimientos donde puedes ir, ¿vale? Sí, a comprar un producto o a vivir una experiencia, pero también puedes ver a personas con discapacidad que te están atendiendo, puedes ver una campaña de hábitos de consumo conscientes, es decir, son espacios donde tienes un contacto directo con miles y miles o millones de consumidores, o por la cantidad o por la red de establecimientos comerciales del retail moda de nuestro país pasan diariamente millones de personas con diferentes culturas, con diferentes religiones, con diferentes capacidades, y eso te da una capacidad de influencia muy importante. Y, por tanto, yo creo que tenemos que ser generadores de tendencias positivas. Y si tenemos que crear pues, una campaña sobre todos los retos que tenemos en el ámbito del cambio climático, de la sostenibilidad medioambiental, etcétera, pues son lugares donde poder hacerlo, involucrando además a nuestros equipos y donde se pueden promover culturas de verdad de consumo responsable, de consumo consciente, etcétera. Pero en el ámbito del liderazgo femenino o de la diversidad, iba a decir de la biodiversidad, ya pensando en la sostenibilidad, ¿verdad? De la diversidad, pues yo creo que ahí pues podemos dar, sin duda, pues una forma de hacer totalmente diferente, ¿no? Y también en esa responsabilidad, pues yo creo que el retail moda hoy, que ya está en ello, pero todavía nos queda cierto camino. Hemos aprendido ese poder que tiene la moda, que la moda es cultura, la moda es ciencia, la moda es salud, porque además es la forma que tenemos de comunicarnos con el mundo, ¿no? Y creemos que eso también es un derecho. Cualquier persona tiene derecho también a expresarse a través de su ropa y de su forma de vestirse, de expresar su individualidad. Y eso es un poder muy importante, y la relación que tenemos con nuestras prendas de vestir, pues bueno, yo creo que es muy especial, ¿no? Entonces, uno de los retos que tenemos actualmente y que estamos además trabajando, pues con Inserta concretamente, pues es precisamente el hacer una moda para todos, una moda mucho más inclusiva, una moda para todos, una moda que permita a todos expresarse, pues no solo para personas con determinadas discapacidades, etcétera, sino también pues personas con diferentes tallajes, etcétera, ¿no? O sea que yo, retomando tu pregunta, creo que la moda tiene, o el retail moda, pues tiene una enorme visibilidad, es un gran generador de tendencias y tenemos que aprovechar esa visibilidad y ese poder, digamos, en responsabilidad y en generar pues relatos diferentes basados en acciones y en actos concretos, ¿no? Y nosotros desde la asociación, por ejemplo, pues la diversidad y la equidad y la inclusión es uno de nuestros pilares fundamentales, y lo que queremos es que finalmente pues se nos conozca como un sector que de verdad potencia no solo el liderazgo femenino, que sí, sino la diversidad en todo su conjunto. Muy bien, como comprenderéis, con dos periodistas aquí sentadas,
nos tiraríamos horas y horas hablando sobre este tema, pero yo voy a cederle la palabra, en este caso a Carmen Álvaro, para que nos lance la última pregunta de la mesa. Si queremos innovación en retail, turismo o comunicación, necesitamos más mujeres en la toma de decisiones creativas, tecnológicas y de datos. ¿Qué estáis haciendo desde vuestras organizaciones para atraer y promocionar talento femenino en estas áreas clave sin renunciar a la meritocracia? Ahora no hay evento que no dé vida con la IA. O sea, no hay evento que valga la pena si no metes la IA no es un evento. Si no tienes a alguien del pero pasado. Como hablamos de dar voz a las mujeres, Sí, no sí, teníamos sí. otra manera de A ver, poder está darle muy bien. voz a estas mujeres que nos inspiran, pero que por desgracia no están ya aquí con nosotros. No sé si, Teresa, quieres empezar tú así de manera breve. Sí. ¿Qué estáis haciendo para dar voz a las mujeres en Ilunion Hotels? Bueno, nosotros creo que nunca renunciaríamos a la meritocracia por cuota. Vuelvo muy rápidamente al ejemplo de Beatriz Miguel. Ella, porque es que me parece muy paradigmático, ¿no? Ella empezó en un hotel, en una recepción, pasó a la central, volvió a un hotel ya como directora, volvió a la central como pues directora de operaciones. Yo ahí la conocí hace 3 años y ahora es directora de negocio, ¿no? Y esto no ha pasado en 2 días, ni en 10 años, ha pasado en 20 largos años, ¿no? Pero ahí está pues, un ejemplo de cómo fomentamos el talento interno y cómo fomentamos el liderazgo femenino. Yo creo que unifica muy bien su persona estos dos aspectos que tiene la compañía, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nosotros desde la dirección de personas pues ponen en marcha distintas iniciativas, como por ejemplo Liderar para Transformar, ¿no? Que periódicamente vienen a la central, a la torre, a nuestro auditorio, bueno, pues personas, expertos de alto impacto, hombres y mujeres muy inspiradores, que nos vienen a abordar los diferentes aspectos del liderazgo, tanto masculino como femenino. Evidentemente también nos forman dentro del plan anual de formación, pues nos forman a los líderes en todo tipo de formaciones, en programas de desarrollo de comunicación, en idiomas, en liderazgo humanista, que es algo que empezamos pues hace un tiempo nosotros y ahora que se ha extendido, a mí me parece fundamental que los líderes sean humanos, empáticos, cercanos, buena gente, gente buena, ¿no? Que seamos al final buenas personas, que eso es al final cada y permea en toda la organización. Y luego también ya más centrado en el liderazgo femenino, bueno, pues esta Mujer en Red, que es donde nos forman a los líderes pues ya en acciones de en la comunicación, el liderazgo, tenemos sesiones de coaching personalizado. Pero yo siempre digo, y esto me gustaría ponerlo siempre sobre la mesa y no acabar sin decirlo muy rápidamente, que todo esto se desvanecería si en los momentos clave de una mujer o de cualquier persona la empresa no acompañara. Yo estoy, por ejemplo, aludiendo pues, a cuando una mujer es madre, ¿no? Si ahí no estuviera la empresa acompañando, facilitando ese proceso, ese momento, y ya no digo esto, bueno, es verdad que yo siempre digo que no hay nada más retador, comprometido y versátil que una mujer que encima además es madre, ¿no? Pero hay otros momentos, ¿no? Que tengas que cuidar a personas por arriba, por abajo, tanto hombres como mujeres, estoy hablando de los dos, o que tengas un proceso de enfermedad. Si ahí la empresa no acompaña y no responde, todo lo demás, filosofía y acciones, se desvanece. Entonces, en el día a día también a esa motricidad fina, que digo yo, motricidad fina también hay que atenderla y hay que cuidarla. Ana, para cerrar, desde la patronal, Pues fíjate, ¿cómo acompañáis? Pues mira, una patronal es más complejo. Y además una patronal formada por socios nacionales, internacionales. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Cuando tienes dentro de tus motores en nuestra reflexión estratégica, la patronal tiene solo 2 años, la reflexión estratégica de nuestro marco de acción la hicimos el año pasado, pero sí que la diversidad, la equidad, la inclusión, el apoyo al liderazgo femenino como una forma de liderar estuvo presente como uno de los valores fundamentales, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues mira, algo que parece como muy obvio, pero que es un reto muy importante, pues con la negociación de un convenio colectivo, por ejemplo, que es una de las cosas que hace una patronal, una de las cosas más importantes que hace una patronal, más allá de dar voz, de poder ser interlocutor con todos nuestros grupos de interés, con la sociedad, con el mundo público, etcétera, con todas las organizaciones, la sociedad civil, etcétera. Bueno, pues una de las labores fundamentales que tenemos entre manos en este momento es la negociación de un convenio colectivo por primera vez de ámbito estatal. Este es un sector que ahora mismo está organizado laboralmente por convenios provinciales y hay muchas diferencias entre unos y otros, y nosotros queremos o creemos que con esa mirada de potenciar el liderazgo femenino, de
que las empresas puedan comprometerse con sus equipos en esos momentos de conciliación, etcétera. Pues hay muchos, o hay lugares muy, muy importantes que poder negociar y que poder diseñar para que de verdad el retail moda sea un lugar donde las mujeres puedan trabajar, puedan dedicar todo su potencial, su vocación, donde puedan desarrollar su carrera profesional, donde puedan ser madres, donde puedan cuidar también a sus hijos, donde puedan tener una carrera profesional para tener posiciones de liderazgo. Y eso se hace muchas veces desde la base, ayudando a las empresas a que eso lo hagan posible. Y ayudar a las empresas para una patronal, para que eso sea posible, pues es teniendo un marco de trabajo y un marco de acción y un marco laboral, en este caso, que organice de una manera inteligente y con sensibilidad hacia todos estos temas. Y eso es lo que estamos haciendo. Llevamos un tiempo ya trabajando y esperamos conseguirlo dentro de poco. Pero sin duda es una responsabilidad muy grande, porque es ayudar desde el marco de actuación a las propias empresas para que luego ellas, que ya están todas muy comprometidas, todas tienen plan de igualdad, todas hacen montones de cosas, de programas de mentoring, de liderazgo femenino, ellas, cada una de ellas hacen cosas y hacen actividades y hacen programas muy innovadores, muy interesantes, pero creo que una de las cosas que a veces pues se nos olvida más, ¿no?, es, oye, cómo es el marco de relación laboral entre la empresa y sus equipos. Pues vamos a ayudar a que ese marco de relación laboral propicie ese compromiso que tiene que tener la empresa o que quiere tener la empresa con sus equipos, en este caso con mujeres. Muy bien. Y Noemí, hablando de empresas, tú junto a Cristina Chollet también, además de ser socia de Mascuota, sois socias de Más Diversity y acompañáis a muchísimas empresas pues en este difícil camino. ¿Qué visión tenéis desde Más Diversity abierta a diferentes sectores? Hoy tenemos la diversidad de género como tema hoy aquí, pero a mí me gustaría de alguna manera contaros lo que estamos viendo desde Más Diversity con empresas, ¿no? Y ayer precisamente voy a hablar de una cosa que es de la Fundación Universidad y Empresa, que está por aquí Montse, creo, porque me encantó. Estuve ayer en un evento que organizaron con la Cámara de Comercio en el Palacio de Santoña, que es maravilla, y es un sello. Y me pareció muy interesante y lo saco aquí porque es verdad que hoy las empresas lo que más nos dicen en temas de diversidad, por supuesto que el género hay que seguirlo trabajando con esos programas de liderazgo que no nos vamos a extender porque siguen estando las empresas trabajando en el potencial femenino, pero me parece muy interesante y cada vez las empresas nos piden más cosas sobre el tema generacional, el reto de la diversidad generacional. Sí. A este sello que os digo ayer, que no es nuestro ni tiene nada que ver mi empresa con ello, es el de Fundación y Empresa, pero es un sello de talento joven y me ha hecho recordar y he conectado dos cosas. Lo que viví ayer, que ya hay 3 compañías que se han sacado sello y que por supuesto es súper interesante para que hagamos eso de estar de prácticas, ¿no? Que yo hice las prácticas en Televisión de Cataluña, en TV3, ¿no? Pero eso que es estar de prácticas, que bueno, que dices, bueno, a ver cómo es la experiencia, a ver cómo es tan importante y te conecta con el sector y es tan brutal. Además me ha conectado porque, y voy a confesarlo, porque aquí tengo en la mesa a la jefa de mi hija, está en prácticas, que es Teresa. Teresa es la jefa de mi hija Carmen, que está haciendo prácticas en Ilunion Hotels. Nosotros ya trabajábamos con Ilunion mucho antes de que mi hija hiciera prácticas, o sea que no estás aquí por eso, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que esa ilusión, ¿no? Por eso cuando ella habla de lo genuino, digo lo de lo genuino, porque cuando me vino un día a casa y me dijo, ya no es lo que tú me contabas y lo que cuentan y tal, es que ahora he visto que es verdad, ¿no? Eso dices, ostras, cómo estamos impactando en el talento joven, ¿no? Entonces, y lo importante que es que tú te ilusiones con una empresa, más allá de que pases 6 meses o 5 años o toda tu vida, ¿no? Como 23 Inés, cuando ha dicho, o Patricia de Línea Directa, toda su vida también en la compañía, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo que vemos en las empresas es que están muy enfocadas en la diversidad generacional, lo cual me parece súper importante porque es competitividad, el talento joven es competitividad. Yo estoy obsesionada porque ya estoy llegando a cierta edad con tener periodistas que sean talentosos en el equipo y que sean más jóvenes que yo para que lo vean de otro modo, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que nos piden. La parte de diversidad de capacidades, por supuesto, me parece
que las más avanzadas están donde está, por ejemplo, Ilunion. No tengo idea de la patronal, no tengo tanta idea de cómo están, pero sí en el caso de Ilunion, que está en su propio propósito, ¿no? Que la diversidad de capacidades, hombre, lo que molaría es que no fuera por el check, ¿no? Sino que fuera porque es de verdad, y me parece un avance ir a esas diversidades que a veces son más difíciles de conseguir en las empresas, ¿no? Son diversidades de perfiles que no encuentras tanto en el mercado, ¿no? Pero que existen y que es el camino, ¿no? O sea, las empresas están a veces teniendo dificultades para encontrar esos perfiles, ¿no? Y me parece súper guay que hayáis ido a la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Porque eso está más próximo, es más fácil llegar a ello, ¿no? A veces que a los perfiles más difíciles. Bueno, hay más cosas que vemos que necesitan, pero ya con esas 3, ¿no? Que sigamos trabajando género, que tengamos al talento joven como referencia y que no nos olvidemos de las capacidades y de las capacidades más difíciles. Perdonad que yo siempre concluyo, pero es que me pienso que estoy moderando la mesa y te quito el sitio. No, tranquila, si ya vamos a seguir avanzando. Por favor, un fuerte aplauso para ellas y vamos con el siguiente.